Unos trinitarios viven en una incertidumbre porque ellos no saben a quién orar, si al Padre o a Jesús. Vamos a escuchar, hermano, la explicación que da este pastor trinitario. Pero aquí tenemos la Biblia y nosotros lo vamos a explicar bíblicamente. Recientemente me han hecho esta pregunta: pastor, ¿a quién debemos orar? ¿Al Padre o a Jesús? Realmente, si estoy orando al Padre, estoy pecando, o si estoy orando a Jesús, estoy fallando. ¿A quién debería orar? ¿Al Padre o a Jesús? En este video vamos a resolver esta incertidumbre, así que deberás comentarlo y compartirlo. Mira esto. Lo primero que tenemos que saber es que durante el ministerio de Jesús en la tierra, ¿a quién le oraba específicamente? En el libro de Mateo 26:42 nos enseña que cuando fueron a buscar a Jesús para crucificarlo, a él lo encontraron orando al Padre. La Biblia dice: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, que yo la beba, hágase tu voluntad y no la mía. Entonces podemos decir claramente que en el ministerio de Jesús en la tierra, él le oraba era al Padre. Entonces la pregunta sería: ¿a quién deberíamos nosotros orarle? ¿A Jesús o al Padre? La respuesta la encontramos aquí. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces podemos decir claramente que si usted está orando solamente en Jesús, o usted ora así: Señor Jesús, aquí estoy. Esa oración Dios no la oye. La oración verdadera es: Padre, en el nombre de Jesús. Porque la Biblia dice que todo lo que pidieras al Padre en el nombre de Jesús, Él lo iba a cumplir. Entonces la pregunta aquí podría decir: ¿a quién le estaba orando usted? ¿A Jesús? ¿O la oración correcta: Padre, en el nombre de Jesús? ¿De qué forma oraba usted? Si te pareció importante este video, deja tu comentario, compártelo y que Dios te bendiga. Bueno, mis hermanos, esa incertidumbre la tienen los trinitarios. Él mismo lo dice. Vamos a aclarar esta incertidumbre. Dice, esta incertidumbre la tienen ellos porque creen en tres. En Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Y ellos dicen que estos tres dioses, pero se convierten en personas cuando se unen, son diferentes. Pero ellos dicen que no creen en tres dioses. No, nosotros no creemos en tres dioses. Ah, ok, no creen. ¿Quién es Dios Padre? Jehová. Y Jesús, Dios Hijo. Y el Espíritu Santo, Dios Espíritu. Pero no crees en tres dioses, no. Y ellos tres son diferentes. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu son diferentes. Sí, esos tres son diferentes. Ah, pero no crees en tres dioses. Entonces, hermanos queridos, mientras ellos crean en esos tres, que ellos dicen que no creen en tres dioses, sino en tres personas, porque esos dioses se convierten en personas cuando se van a unir y a formar un solo Dios. Cuando hablan de ellos de manera separada, son dioses: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Pero cuando se unen para formar, entonces ya no son tres dioses, porque deberían decir Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, tres dioses diferentes que forman un solo Dios verdadero. Así deberían decir, pero no, como ellos saben que no pueden decir tres dioses diferentes que forman un solo Dios verdadero, porque no tendrían respaldo bíblico, entonces tratan de componerla un poquito. Entonces dicen Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, tres personas diferentes. Entonces ya cambian la palabra Dios por persona, pero entonces no deberían decir Dios Padre, sino persona Padre, porque ellos hablan siempre de persona, la primera persona de la Trinidad. Entonces no deberían decir Dios Padre, sino persona Padre. Pero no dicen persona Padre porque saben que eso no tiene respaldo bíblico. Entonces ahí sí utilizan Dios Padre. Entonces dicen Dios Hijo, aunque eso no tiene respaldo bíblico, porque la Biblia por ningún lado habla de Dios Hijo, habla de el Hijo de Dios. Ni tampoco habla de Dios Espíritu, no, la Biblia dice que Dios es Espíritu, que es diferente. Entonces, ellos no saben, algunos, lo acabamos de escuchar en el video, no es invento mío.
tienen esta incertidumbre, bueno, ¿a quién oro? ¿Al Padre? ¿Al Espíritu Santo? ¿A Jesús? ¿A quién de los tres oro? Nosotros que tenemos bien claro, hermano, quién es Dios, que Dios es uno. Cuando yo cierro mis ojos, yo por la fe no veo a tres, por la fe veo a uno que está sentado en el trono. ¿Pero a quién? ¿A quién debo orar entonces? Entonces él dice, vamos a ver a quién oraba Jesús. Y empieza a mencionar los textos donde Jesús oraba al Padre. Ahora surge otra pregunta. Si Jesús es Dios, entonces ¿por qué oraba? ¿Y a quién oraba? ¿Verdad? Esta pregunta la hemos contestado en varios videos. Ojalá ustedes buscaran esos videos que lo explicamos de manera detallada, pero vamos a explicarlo en este video también. Dice el Salmo 65:2. Es muy importante que usted sepa lo que dice el Salmo 65:2. Dice, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. La escritura decía que Dios escucha toda oración y que a Él iría toda carne. Y 1 Timoteo 3:16 dice de que Dios se manifestó en carne. Dios mismo se hizo carne. Aquel verbo que era Dios se hizo carne. Entonces, Jesús es Dios manifestado en carne. El verbo que era Dios hecho carne. Se tenía que cumplir la escritura. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Cristo doblegaba su carne. Se humillaba a sí mismo, como dice Filipenses capítulo 2, desde el verso 5 en adelante. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Se da cuenta? Cuando Cristo oraba, la humanidad, como dice aquí en Hebreos capítulo 5, verso 7. Y Cristo en los días de su carne, hace la aclaración, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Entonces Cristo en los días de su carne oraba al Padre, es decir, a su divinidad. Se humillaba a sí mismo, como dice Filipenses. Se humillaba a sí mismo. Eso para los trinitarios es algo incomprensible. ¿Cómo así que Cristo se humillaba a sí mismo? Si el Hijo se humillaba al Padre. Lo que no tiene sentido es decir que un Dios, porque ellos dicen que Jesús es Dios Hijo, entonces ¿cómo es posible de que Dios Hijo orara a Dios el Padre? Un Dios orando a otro Dios. Eso sí no tenía sentido. Pero en cambio saber de que la Biblia dice que a Dios vendría toda carne, y aunque Dios mismo se hizo carne, esa escritura se tenía que cumplir en Él. Cristo en los días de su carne se humillaba a sí mismo. Así enseña la palabra. Entonces, cuando una persona va a orar, hermano, ¿cómo tengo que orar? Tengo que decir Padre, pues es lo natural, ¿verdad? Creo que cuando nosotros vamos a orar, lo primero que se nos suele decir Padre Celestial. Pero lo que no sabe este amigo trinitario es que cuando él dice Padre Celestial o cuando él dice Padre Eterno, se está refiriendo al mismo Jesús. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Hijo, vamos a subrayar esa parte ahí. Hijo nos ha sido dado. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, con D mayúscula, Dios fuerte, Padre eterno, Padre con P mayúscula, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces ese niño, que es Jesús, que le llamarán, o que su nombre será llamado Padre eterno, entonces el amigo trinitario no sabe que cuando él dice Padre eterno, se está refiriendo al mismo Jesús, porque Jesús es el Padre eterno, y ese Padre eterno se nos dio hecho hijo, es decir, hecho hombre. El Dios fuerte se hizo hombre, se nos dio como hijo, como hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, él dice, el que ora, Señor Jesús,
esa oración no será oída jamás, dice él. Dijo en la última parte, no será oída jamás el que diga, Señor Jesús. Esa es una ignorancia tremenda. Por supuesto, vuelvo y repito, lo más natural es que nosotros digamos, oramos Padre Celestial y luego digamos, todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. O pueden decir en el nombre de tu Hijo Jesús. En ninguno de los casos allí hay Trinidad. Ahora, Esteban, ¿cómo oró Esteban cuando lo estaban apedreando? Hechos 7:59. Esteban dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Entonces la oración de Esteban no fue escuchada. Porque Esteban oró, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Son cosas que no tienen sentido lo que este pastor dice. Nosotros oramos al Padre, sabiendo bien claro quién es el Padre. No le estamos orando a otra persona divina. Cuando usted dice Padre, no le está orando a otra persona divina. Cuando decimos te lo pido en el nombre de Jesús, porque es que en el nombre de Jesús está inmerso la sangre de Cristo. Y gracias a la sangre de Cristo es que nosotros tenemos acceso al reino de Dios. Es que nosotros tenemos acceso a la entrada a la presencia de Dios. Por esa razón es necesario decir siempre en el nombre de Jesús. Porque gracias al sacrificio de Jesús es que nosotros podemos entrar al reino de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, ore con toda libertad, mi hermano, que usted sabe que Dios es uno. Que usted tiene bien clarito y sabe que en el cielo no hay tres dioses ni tres personas divinas. Una sola persona divina. Si usted quiere decir Padre Celestial, Padre Eterno, usted se está refiriendo al mismo Dios. Si usted dice, te lo pido en el nombre de tu amado Hijo, está bien esa oración. Porque nosotros tenemos bien clarito que no se lo estamos pidiendo a tres dioses diferentes o a tres personas diferentes, sino al mismo Dios que se ha manifestado en diferentes maneras, como Padre en la creación, como Hijo en la redención y como Espíritu Santo en la regeneración del ser humano. Hermanos queridos, que el Señor Jesucristo les bendiga.